Esta cruz gigantesca es un monumento al general Franco y a aquellos que murieron luchando con él en la Guerra Civil Española. En su firme oposición al comunismo, el Papa recibió complacido el establecimiento de regímenes derechistas en toda Europa. En Alemania, el régimen nazi de Adolfo Hitler era una amenaza para la Iglesia, pero también era antibolchevique. Para Pío, Hitler parecía el menor de dos males. Para proteger los derechos de la Iglesia, en 1933 acuerda un concordato. Fue el primer reconocimiento internacional del régimen nazi. Pero Hitler no cumplía con ningún acuerdo. Atacó a la Iglesia. Pío sabía que debía reaccionar. Publicó una encíclica con ardiente ansiedad en contra del nazismo. Fue escrita en alemán y sería leída en voz alta por púlpitos católicos. En 1937 no todo resultaría tan fácil. The smuggling of the encyclical into Germany is one of the great spy stories of the period leading up to the war. It was done with maximum security. The German government was becoming alarmed. They knew something was going on, but they didn't quite know what. And to get a document as inflammatory as it in fact was into Germany, printed, disseminated right through the country, and read aloud right through Nazi control of the media was an astonishing feat and absolutely infuriated Hitler. Pío, cada vez más horrorizado por el régimen de Hitler, planificó otra encíclica para denunciar la teoría racial nazi, pero muere en febrero de 1939. Muere antes de poder publicarla. Esta fue la herencia de Pío XII. Un hombre que parecía haber nacido para ser papa. Un hombre de paz. Un diplomático, un negociador. Austero y devoto, pasó sus primeros meses como papa luchando desesperadamente para prevenir la guerra. Siguiendo el ejemplo de Benedicto XV, depositó su confianza en la negociación, pero eso no sería suficiente. Adoctrinado por Pío XI, actuó como mediador en un complot para asesinar a Hitler y alcanzar la paz, pero no hubo éxito. Le faltaba decisión, justo en una era que exigía acción. Se quedaba paralizado a la hora de tomar una decisión. Había desesperanza más allá de las lágrimas. Había pecados imposibles de comprender. De parte de Pío, había un silencio difícil de aprobar. En 1942 nadie sabía la magnitud del genocidio nazi contra los judíos, pero el Vaticano lo sospechaba. Recibía informes, datos estadísticos. Aumentaba la necesidad de una condena. En diciembre de 1942, Pío habló del horror de miles de personas ejecutadas debido a su raza. Fue un mensaje típicamente codificado que se transmitió ese día en la radio del Vaticano, pero Pío sentía que no podía hacer más. Tenía miedo de abandonar la neutralidad, de una reacción violenta anticatólica. My own view is that is probably right. That had the Pope said something in late 1942 or early 1943 condemning the extermination of the Jews, there would have been persecution of Catholics. On the other hand, I actually think it was his moral duty to do so. Una mañana de octubre de 1943, el dilema se presenta ante el Papa.
nazis rodean a los judíos de Roma. Los judíos que habían vivido aquí desde los tiempos de Pedro, los propios judíos del Papa. Los fondos del Vaticano se invirtieron en medidas de rescate, los ahorros quedan agotados, las basílicas llenas. Las iglesias ofrecieron refugio. Luego llegó la paz y las recriminaciones de la paz. Pío seguía en silencio. En 1956 Pío habla en contra de la tiranía. Otra tiranía que sí perseguía a los católicos. Aunque continuó en silencio, escribió: tenemos que temer aún más al juicio de Dios. Pío condenaba la invasión comunista a Hungría. Los comunistas callaron la voz de la Iglesia en Europa Oriental y ganaron mayor cantidad de votos en Italia que nunca, mientras que la propia supervivencia del papado parecía insegura. Pío excomulgaría solemnemente a cualquier persona de cualquier parte que votara por el comunismo. La fiebre comunista se apoderaba del mundo occidental. Investigating alleged communist influence and infiltration in the moving picture industry must not be considered. Mientras algunos católicos estadounidenses como McCarthy expulsaban fervientemente a los enemigos de su medio, Pío se retiraba a una gran soledad. Hubo rumores de visiones, revelaciones. Para el tiempo de su muerte, en octubre de 1958, una agobiante atmósfera de desconfianza había descendido sobre la Iglesia. El cónclave, que se reuniera 2 semanas después, estaba profundamente dividido. Optaron por un compromiso. Angelo Roncalli, de 77 años, no duraría mucho tiempo. Estaba demasiado viejo para tomar las riendas. El cálculo humano casi nunca había estado tan increíblemente equivocado. La Italia rural había tenido un papa campesino a principios de siglo. Ahora tenía otro cuyas raíces estaban mucho más arraigadas en la tierra. Hijo de granjeros italianos que compartían su casa con 6 vacas, Roncalli sirvió como diplomático papal en la oscuridad de Bulgaria destruida por la guerra. No era radical. Fue elegido por Pío XII para poner en práctica sus políticas conservadoras en Francia. Pero tenía un gran corazón humano. El mundo despertó y encontró a un hombre mayor, gordo y sonriente en el trono de San Pedro. Juan XXIII conocía el mundo moderno y extendió una mano abierta hacia él sin temor. Era una pesadilla para la seguridad. Salía del Vaticano para visitar a sus feligreses donde quiera que se encontrasen. En el Vaticano acabaría el aislamiento. Juan recibía a los visitantes. En sus discursos se destacaban sus frases favoritas: actualizar y vivir juntos. Frases que eran ignoradas en una guerra fría mundial. Eran los hippies los que hablaban de vivir juntos. Los jóvenes florecientes de este periodo nacieron en una era nuclear. ¿Qué relevancia tenía un líder religioso conservador de 80 años para ellos? Imperturbable, oraba por un mundo nuevo y libre. Un mundo en el que los obispos, donde quiera que estuviesen, compartieran responsabilidades con el Papa.